Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos, en algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia. La valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. Un hombre caminaba por el bosque. Como todos, avanzaba con paso firme, aunque sin saber muy bien hacia dónde iba. De pronto, un tigre lo persiguió. Corrió con todo el miedo de su alma, hasta que encontró un acantilado. Sin pensar, se lanzó hacia abajo y logró aferrarse a una raíz. Debajo de él, en lo más hondo, un dragón lo esperaba con la boca abierta. Si caía, moría. Si subía, el tigre lo destrozaría. Se quedó colgando, suspendido entre el miedo y el abismo. Y entonces los vio. 2 ratones, uno blanco y otro negro. Roían la raíz que lo sostenía. Día y noche, tiempo que pasa, la cuenta regresiva. Y justo ahí, sobre esa misma raíz, vio una gota de miel, dorada, espesa, tentadora. El hombre sacó la lengua y la lamió. Con los muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy nos encontramos grabando domingo 20 de julio. Un día muy especial que nos recuerda a nuestra querida Colombia, que celebra su Día de Independencia. 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. Estamos felices de estar grabando este episodio al que hemos querido denominar El alma contra la razón, y ya van a saber por qué. Buenos días, Claudia. Buenos días a todos ustedes, y yo creo que de fondo escuchan los buenos días de nuestros roommates, nuestros compañeros de casa. Bueno, un abrazo para todos, y sí, hoy la población migrante celebra de una manera muy particular estas fechas. De hecho, aquí en Valencia pues hay invitaciones a eventos, en discotecas, en lugares abiertos, los lugares donde venden comida colombiana disparan hoy sus ventas, pues porque muchas personas quieren ir a comer más de aquello pues que nos recuerda a nuestros orígenes. Y bueno, y por ahí les adelanto una recomendación que les tenía. Se los adelanto desde ya y recuerden, se los dejo en la cajita de los comentarios. Se llama El Man de los Chorizos, para que lo sigan en redes sociales. El Man de los Chorizos es un colombiano que llegó a Francia a hacer chorizos y así pues como que se ayudó muchísimo en su historia de migración, y hoy en día montó también una tienda, así la típica tienda del pueblo colombiano, y se suma a muchos eventos en este país, en Francia. Entonces ahí les dejo para que más o menos vayan mirando cómo un migrante en un país europeo celebra el 20 de julio. ¿Qué te pareció esta reflexión con la que iniciamos? A mí particularmente me impactó muchísimo. Te cuento que es una fábula que estremeció a un tal León Tolstoy. Lo estremeció porque entendió que todos de alguna manera vivimos así, huyendo del pasado, temiendo el final, sabiendo que el tiempo roe nuestra raíz, y aún así saboreamos con mucha ansia una gota de placer. Esa gota justifica todo lo demás. Esa gota de miel justificaba el miedo al tigre o el terror por caer en la boca del dragón. Yo diría que sí, la respuesta es sí. Esa gota justificaba ese terror, ese miedo. Esa gota justificaba estar vivo. Esa gota de miel justificaba aferrarse a esa posibilidad de afirmar su vida, así estuviera en medio de semejantes circunstancias. Yo creo que, por supuesto, esa gota de miel representa la vida, representa nuestra decisión diaria de levantarnos a buscarle sentido a nuestra vida.
Me gustó mucho la reflexión porque mientras la escuchaba me recuerda a momentos puntuales, episodios de mi vida en los que yo he dicho vale la pena vivirlo. Y pues aquí yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando se pueden sentir identificados. Hay dolores que no puedes comprender hasta que luego viene otro momento de la vida en el que dices, ya entiendo por qué me dolió tanto. O sea, tuvo sentido. Ahí sí, literal, como dice la frase, valió la pena. Y mientras lo leía hace ahorita lo comentábamos un poco, recordé el episodio de la muerte de mi padre, cuando nos despedimos, pues antes de que nos despiéramos del todo, el último día que él pudo hablar. Y me acuerdo que, pues recordé puntualmente como todo eso y esa sensación de ya casi cae a la boca del dragón, haciendo pues el paralelo con lo que acabas de leer. Ya casi él cae a la boca del dragón y con él vamos a caer todos porque nos va a doler un montón, o sea, ya casi cae a la boca del dolor que nos espera. Y hoy me recuerdo en esos momentos y me parece muy fuerte recordar incluso un poco la sensación de expectativa de qué viene después de este dolor. Y fue muy doloroso, porque es que cuando él se fue y le cerramos los ojitos, mi mamá le cerró los ojitos, y cuando salimos de ese cuarto donde él estaba, mi hermana menor se queda con él, pues con su cuerpo, mientras él termina su alma termina de irse, algo pues así lo describo porque no sé, es como lo que alcanzo a imaginar que sucede. Entonces entra el doctor. Mi mamá le cerró los ojos, mi hermano estaba al otro lado del teléfono despidiéndose de él porque mi hermano en ese momento no estaba en Colombia. Y mi hermana menor se queda al lado derecho de mi papá. Y entonces mi mamá me dice ya, o sea, como quien dice ya quiero salir. Salimos ella y yo del cuarto y mi hermana menor dice yo me voy a quedar aquí. Y bueno, el caso es que yo me acuerdo mucho de ese instante y pienso en que yo me miraba. Yo me acuerdo que yo veía, mi mamá en ese momento se desmadejó, pues ya como que ella estaba en una adrenalina completa todos esos días, esos meses, y en ese momento cuando ya él se va, ella cae al piso, no, pues no se desmayó, sino que ni cayó inconsciente, sino como que respira profundo y ya como que no le quedaba más energía y cae al piso y empieza a llorar. Y yo me acuerdo de mí misma viendo a mi mamá ahí y yo pensando como, uy, ¿cómo la va a sostener? O sea, era súper fuerte. Y yo no lloraba. Pues yo no, en ese momento, en ese instante yo no lloraba porque yo como que, ¿y ahora qué sigue? Era también como una adrenalina, no sé cómo describirlo. A lo que hoy es, ya estamos cayendo a la boca del dragón, o sea, ya él se había ido. Y habíamos vivido mucho dolor todos esos meses, esos 4 o 5 meses que él vivió, creo que fueron un poco menos, pero fueron tan intensos. Pero creo que incluso parte de saborear la miel era que yo siempre me había dicho el día que mi papá muera, yo lo que le pido a la vida y me pido a mí misma es poder estar al lado de mi mamá, acompañándola. Y pude estar a su lado agarrando, o sea, en ese instante pude ser consciente de la petición que había hecho tiempo atrás, porque cuando yo entré al cuarto estaba mi hermana con él y yo me hice al lado de mi hermana, mientras papá iba pues en su momento de irse. Y cuando en ese momento me acordé dije, ¿verdad que yo siempre quise que en este momento yo estará al lado de mi mamá agarrando su mano? Y así fue. Me moví, cogí la mano de mi mamá y ya el papá se fue yendo, le íbamos diciendo cosas, mi hermano le decía cosas y ya cuando mi mamá dijo ya, le cerró los ojitos y nos fuimos. A lo que hoy es, yo siento que también el saborear esa miel es poder verte en un momento tan caótico como la partida de un ser humano, de un ser amado, y poder estar observando eso, o sea, como cada instante, muy, muy fuerte, o sea,
sí vamos a sacar a la boca del dragón y nos va a doler un montón. Pero después de eso, y con todo el caos que queda después de ese dolor, han venido muchas cosas maravillosas, que también te duele porque dices, ay, si él estuviera aquí. Pero aún en eso hay vida, aún en eso hay movimiento, hay luz, hay belleza, tantas cosas. Nos coma el tigre, el dragón, no sé, nos sequemos ahí sostenidos en la rama, pero ir saboreando esa miel en medio de tanto caos, yo le veo belleza de verdad. El tigre de alguna manera representa la muerte que lo persigue desde el pasado, a Tolstoy y a todos los seres humanos. El dragón es la muerte que lo espera al final del camino. Los ratones blanco y negro son el día y la noche, el tiempo que corre y desgasta su vida sin pausa. La miel es el placer inmediato, el consuelo fugaz, los pequeños placeres que ofrece la vida, familia, el arte, la gloria, el dinero, el amor sensual, la comida, etc. Tolstoy comprendió que si todo lo que tenemos es esa pequeña miel, la vida termina siendo una broma cruel. Ningún placer basta si todo termina en el vacío de la muerte. Por eso también nuestro amigo Tolstoy escribió esto: así se presenta la vida del hombre. El terror de la muerte lo empuja hacia adelante y el dragón de la muerte lo espera, mientras él trata de distraerse saboreando una gota de miel, pero no puede dejar de saber la verdad. Nuestro amigo Tolstoy, sin duda, hoy lo traemos a nuestra mesa de Migrante de Ideas porque nos hace una invitación profunda, una invitación muy, muy fuerte, muy sentida a encontrar nuestra coherencia. Y vamos a ver que él no solamente nos invitó a encontrar nuestra coherencia, sino a vivirla. Él quiso dejar de ser un escritor connotado, famoso, de novelas para la alta alcurnia de la época, para transformarse en un campesino humilde y sencillo y encontrarle sentido a la vida en ello, en ser uno más, en servir a otros, en ayudar a otros. Se despojó de muchos de sus lujos y de sus riquezas para vivir de esa manera. Es respetable su decisión, muy criticada también por otros. Es como una decisión que lo lleva a ser un migrante de ideas impresionante. Yo creo que nosotros podemos no tener que ser Tolstoy para vivir ese tipo de cosas cuando en nuestras propias vidas tomamos decisiones que nos hacen cambiar de roles, de situaciones, de circunstancias, de ambiente, para eso, para vivir. El migrante también está en ese constante, el dragón, el tigre, los ratones y la miel. Porque es que la migración te trae muchas veces ese dulce de conocer un lugar que siempre habías visto en las revistas, la televisión, en el celular, y de pronto estás ahí y dices, ay, estoy aquí. Y de pronto te sientas a conversar con una persona que te cuenta historias que tú pues pensabas que solamente ibas a conocer a través de los medios o de otras personas, y alguien viene y te sienta y se siente y te cuenta. Yo me acuerdo cuando me sentaba a conversar con la abuelita que acompañaba, una abuelita de 90 años, y ella me contaba una y otra vez, y a mí me encantaba escucharla, cuando ella vivió la Guerra Civil Española. Y entonces ella me decía, me lo contaba así, me decía, y yo estaba acostadita en mi cama y de pronto sonaba boom, boom, y lo narraba así. Imagínate escucharla y verla, ella toda abuelita en esa casa tan típica, y con su acento español, con su ceseo, contarte, y boom, caían las bombas y yo escuchaba, y mi padre me decía, ven acá. O sea, entonces esa puede ser la miel, y al otro día te encuentras con, ay, ese sentido de no estoy en mi casa, ese dolor y ese ratón blanco y negro comiendo todo el tiempo y diciéndote, y dónde está tu familia y los otros y tus amigos.
Ese es un juego, es una dinámica todo el tiempo podemos estar viviendo estas situaciones. Y para acompañar a nuestro amigo Tolstoy también queremos invitar a un filósofo conocido como el filósofo optimista, un tal Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz tenía una tesis que decía lo siguiente: vivimos en el mejor de los mundos posibles. Esta idea se basa en su concepción de Dios como un ser perfecto, que al crear el mundo eligió la mejor combinación posible de circunstancias, a pesar de que tenga sufrimiento o mal. Él decía que aunque hay mal y dolor en el mundo, Dios, siendo omnisciente, omnipotente y bondadoso, eligió esta realidad porque es la mejor entre todas las posibles que podría haber creado. ¿Qué tal la tesis de Leibniz? Este es el mejor de los mundos posibles. Con todo y el mal, con todo y el sufrimiento, con todo y las tragedias que vemos a diario, con todo y el tigre y el dragón que nos persiguen desde el pasado y en el futuro. Este es el mejor de los mundos posibles. Porque si no hubiera esto que llamamos mal, esto que llamamos tragedias, esto que llamamos injusticia, seríamos otra cosa. No seríamos los seres que somos como especie humana. Es una postura bastante discutible. Un tal Voltaire lo criticó muchísimo, lo satirizó y causó mucho revuelo en su momento, porque no es fácil, pero también tiene mucha lucidez y también tiene mucha razón. Cada que nos ocurre una tragedia, cada que nos pasa algo que a nuestros ojos está mal, cada que estamos sufriendo, cada que sentimos un dolor, esto es lo mejor que nos pudo pasar, diría Leibniz. Entonces, qué chévere poder confrontar a estos dos personajes, León Tolstoy y nuestro amigo Leibniz. Me recuerda un poco al capítulo en el que hablamos de Nietzsche y Schopenhauer, son como 2 capítulos anteriores en el que hablamos de ellos. Y me gusta, ¿sabes qué? Pienso que aunque parece que los enfrentamos, ambos se encuentran en la aceptación. Sí. Ambos se encuentran en eso, porque al final cada uno de nosotros puede vivir su vida pues como cada quien lo decida, pero el elemento de la aceptación es vital ya para que tomemos el rumbo que queramos. Pero mira que aquí Leibniz dice: acepto que eso fue lo mejor que se pudo crear. Este es el mejor de los escenarios posibles. Este es el mejor de los escenarios posibles, vivamos con eso. Y el señor Tolstoy dice: al final hay un dragón y un tigre, o sea, acepto que la muerte llega, miremos a ver cómo nos entretenemos. Pues cada quien verá cómo se entretiene, es como que cada uno llega a la aceptación y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Surge esta gran pregunta, con base al pensamiento de estos dos personajes: ¿este es el mejor de los mundos posibles o una herida aún abierta? ¿Cuál de las dos? ¿O será que un poco de las dos? Y tenemos que ir por el medio. Así mismo en sentido contrario. Leibniz dijo que todo está bien, que este mundo con sus guerras, su dolor y sus errores es en el fondo el mejor de los mundos posibles. Tolstoy, en cambio, sintió que nada tenía sentido, ni la fama, ni la riqueza, ni la cultura, solo el amor y la conciencia. Hoy ponemos frente a frente dos almas que buscaron a Dios y encontraron respuestas muy distintas. Para Leibniz, Dios es perfecto, y un Dios perfecto no puede crear un mundo imperfecto. Entonces, incluso lo que nos parece injusto, doloroso o inútil, en realidad forma parte de un plan mayor, un plan que no entendemos, pero que tiene sentido. Me llama mucho la atención, poderosamente, esta idea de ambos personajes buscaron a Dios, al mismo Dios, pero ambos encontraron respuestas muy distintas. Ambos encontraron a Dios en escenarios diferentes. Yo creo que esa es una invitación muy poderosa para nuestros tiempos. Tiempos en los que la religión institucionalizada, los gurús, los diferentes grupos, las diferentes sectas han tomado mucha relevancia, porque cada vez el mundo
necesita más arraigarse a algo que lo trascienda. Cada vez los seres humanos, sobre todo de este siglo, de esta época, estamos perdiendo esa raíz que nos ataba a algo superior a nosotros. El materialismo, la tecnología, la inmediatez de las comunicaciones, y eso ha venido haciendo en nosotros los seres humanos cada vez paradójicamente más desconectados con el otro, con nosotros mismos, personas más distraídas, menos enfocadas. No quiero satanizar ninguno de esos términos o conceptos, porque está bien distraerse, está bien comunicarse con el mundo exterior, está bien saber qué está pasando en tiempo real al otro lado del lugar donde yo vivo, al otro lado del mundo, con respecto a mi lugar de residencia. Está bien todo eso. El asunto es cuando esto se nos convierte en la vida, se nos convierte en nuestro estilo de vida y dejamos de conectarnos con los que están a nuestro alrededor, o peor aún, dejamos de preguntarnos por nosotros mismos, dejamos de interesarnos por nuestra propia vida, dejamos de preguntarnos por nuestro sentido de vida. Un poco eso ha hecho que la demanda de espiritualidad a la carta pues aumente, porque necesitamos algo que nos trascienda, necesitamos profecías que nos den un norte, necesitamos libros sagrados, entre comillas, lo pongo muy entre comillas, que nos digan qué va a pasar, que nos digan cuál es el sentido de la vida, que nos digan para qué estamos aquí. Cada vez el ser humano necesita más eso y por eso las religiones, los grupos toman cada vez más y más fuerza. Pero estos personajes nos invitan, diría yo, a buscar a Dios, cada uno a nuestra manera. Y si después de preguntarte cuál debería ser mi camino espiritual, cuál debería ser el sentido de mi vida, encuentras que es una religión institucionalizada, yo lo aplaudo. Pero ya pasó por el filtro de tu propia alma, ¿me hago entender? Sí. Ya pasó por el filtro de tu conciencia. Después de preguntarte cuál es el sentido de tu vida, encontraste que lo tuyo es seguir en la religión de toda la vida. Sea cristiana, sea católica, sea ortodoxa, budista, lo que sea. Bueno, elegiste eso. Pero te preguntaste. No estás ahí porque es que mi familia estuvo ahí toda la vida. Es que esto fue lo que heredé. Este fue el lugar donde nací y aquí, en mi familia, en esta familia, creemos esto. Es que no tengo otra cosa, no me encuentro de otra manera. O sea, cuando digo no encuentro otra cosa es porque nos limitamos a es lo único que hay. Pero como dices tú, si después de preguntarme, si después de conocer, recuerdo, mi alma se siente mejor allí, bienvenido sea. Y ejemplos hay muchos de personas que dan muchas vueltas por mucho conocimiento, muchas cosas y al final dicen quiero volver ahí. Y eso aquí me encuentro, vale. Pero después de haberse enterado de que en la góndola hay muchas otras opciones, que no está solo la góndola, las opciones de la mitad que dan a la par con tus ojos, sino que puedes subir unas escaleras y encontrar más opciones arriba, agacharte un poco y encontrar más opciones abajo, porque eso es, pues hago esta analogía porque esta es una de las estrategias, por ejemplo, para vender. No, los productos que están en los supermercados o en las tiendas, sobre todo pues en los supermercados que están a la altura promedio de los ciudadanos que habitan en ese lugar, esos productos pues suelen poner ahí los que más necesitan que se vendan porque son los primeros que tú ves. Ya si quieres tú buscar, pues tienes que esforzarte y alzarte un poco o agacharte, pero entonces a eso voy. O sea, no te quedes con los productos del medio. Si quieres en serio buscar, métele, alcanza, o sea, sube o baja, pero moverse a buscar, porque pues al fin y al cabo yo creo que también eso tiene la vida, que te invita a moverte, a no quedarte en el mismo lugar siempre, y eso le da más sentido.
De pronto pues también ahorita lo mencionábamos como el tema de las distracciones, pero es que eso es lo que hay para hacer también. Y también le da mucha belleza a la vida, le da mucho sentido y para eso también creo que estamos. Sí, finalmente todo lo que hacemos lo hacemos para distraernos. Vivimos en función de distraernos. A esa distracción algunos le pueden llamar búsqueda espiritual, otros le pueden llamar trabajo, otros placer, otros le pueden llamar una carrera, un estudio. Tenemos diferentes nombres, pero vivimos en función de distraernos. Siempre estamos planeando qué hacer. Desde que nos levantamos, nuestros hijos se levantan, nos preguntan, como están en vacaciones, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué hago? Y tenemos que darles respuesta porque sus pequeñas almas nos están demandando un plan. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todo está en función de eso. Y si tú le dices que no sabes, les genera mucha angustia. Sí. Ellos son como un poco más y que no sabes. O sea, no, pero como así. No sé, ¿qué? Entonces eso les genera como un estrés, como y se sienten que no hay como una contención. Yo creo que la humanidad a veces siente eso. Totalmente, yo creo que como adultos, así como un niño nos dice qué vamos a hacer hoy, como adultos es lo mismo que nos sucede. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer no solamente hoy? Como adultos vamos un poco más allá y pensamos qué va a ser de mi vida en los próximos años. ¿Qué voy a hacer con esta etapa de mi vida? Regreso donde estaba, sigo aquí, sigo en este trabajo, me cambio, sigo con este emprendimiento. Todo el tiempo nos estamos preguntando ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y en el fondo es eso, para distraernos. ¿Qué vamos a hacer para distraernos? Lo que pasa es que mientras que nos alcanza el tigre o caemos en la boca del dragón. Me talla cuando dices distracción, porque es que yo creo que tenemos, pues y me incluyo, está estigmatizada la palabra. Está estigmatizada la palabra, porque uno piensa distraerse y piensa como en algo superficial. Sí, como si, ay, no te importa, estás distraído. No, es normal. Pero sí me talla un poco porque digo, pero ¿cómo así que distracción? No, esa es la vida. Pero es que me recuerda mucho un instante yo creo que las personas que nos han escuchado y nos conocen se han dado cuenta que nosotros aquí hablamos muchísimo de nuestra cotidianidad. Me encanta porque una vez Estian y yo estábamos en una discusión de aquellas que nosotros nos podemos sentar a hablar 4 horas y de pronto decimos, ay, ¿verdad que hay que comer? El caso es que en ese tiempo no era una de esas conversaciones muy largas. Existenciales, porque sí. Y para poder tenerlas cuando ya empezamos a tener hijos, nos despertábamos, no sé, a las 4 de la mañana a veces y empezamos como, ¿tienes sueño? No tengo sueño. Y nos poníamos a conversar y a conversar. Y entonces una vez yo le dije, ¿sabes yo qué pienso a veces de la vida? Que es como si nosotros supiéramos, o sea, y estaba hablando de la vida en la familia que somos nosotros 4. Yo le decía, es como si supiéramos para dónde vamos, o si supiéramos que nosotros vamos de paseo. Y entonces salimos a tomar el bus. Pero resulta que llegamos al paradero y no sabemos a qué hora llega el bus. O sea, nosotros sabemos que vamos de viaje y que vamos para un viaje bacano. Y sabemos que hay que tomar el bus. Y llegamos al paradero, pero yo no me puedo quedar sentada mirando. Me cuesta contemplar. Entonces yo te digo, ve, ya vengo. Y salgo y me voy. Y vuelvo, y Steven tiene una capacidad de contemplación que yo admiro profundamente. Porque mi esposo él dice, a veces está en silencio, no sé qué, y yo estoy como, ay, y de pronto le digo, ve, y le menciono cualquier cosa. Y entonces mi esposo empieza a contarme la cantidad de cosas que estuvo contemplando en ese momento en el que yo estuve inquieta por 1500 otras. Y yo digo, como, ay, tan chévere. Porque yo a veces siento eso, al final yo le decía, yo creo que ya después llegamos, nos sentamos, tú te paras un ratico también porque dices, bueno, el bus todavía no llega,
quedémonos aquí un momentico, ya vengo, voy a ir al baño, no sé, voy a ir a comprar algo de comer, ven, yo voy y le doy una vuelta a los niños esta vez, pero te paras como con más cautela, como tranquilo. A veces a mí me genera demasiada inquietud, entonces por eso digo, pero ¿cómo así que distraerse? ¿No? Es la vida, pero es verdad, quizás está muy estigmatizado en mí y de pronto en varios de nuestros oyentes, depende de la personalidad, en la distracción. No está mal, es la vida mientras llega el bus para un viaje que vamos. Leibniz ve armonía donde otros ven caos. Para él, la lógica del universo es inquebrantable y el mal es solo la ausencia de bien. Una postura también bastante controversial porque decir que el mal no tiene sentido propio, no tiene razón propia de ser, sino que simplemente es la ausencia de otra cosa, en este caso del bien. El mal es la ausencia del bien. Creo que es un poco reduccionista en lo personal, porque es como decir que la oscuridad es simplemente ausencia de luz. Y entendemos que no, que la oscuridad no es solo ausencia de luz. La oscuridad tiene sus propias características, su propia naturaleza. No es la ausencia de algo, es algo en sí. No es vacío, es algo. Casi que... Podríamos decir, o sea, ponerle otros conceptos, como la oscuridad es la reunión de todos los colores, porque si los reúnes todos, o la reunión de muchos colores, hasta que hay oscuridad. Perfectamente, yo creo que sí. La oscuridad tiene naturaleza propia y la luz también. Quizás no son tan opuestas, quizás se necesita ambas. Porque ser, por ejemplo, muy buena persona, sin tener la capacidad de hacer mal. O más que hacer mal es entender que el mal existe, porque es que a veces creemos que como la bondad es ausencia de mal, que solo es eso, entonces no podemos concebir que el mal exista en algo que esté muy cerca de mí, o que a mí a veces se me puede venir un pensamiento de maldad. Y eso a veces genera, pues como que duele, porque cuando a una persona que, por ejemplo en los niños, cuando a uno de los niños se le cruza un pensamiento, pues como de maldad, podemos decir, les duele y les da miedo. Es que yo pensé tal cosa. Entonces ahí es como, hijo sí o hija sí, lo puedes pensar. La diferencia es ejecutar. Bueno, trata uno como de explicarles. Sí, por eso te decía que no necesariamente tener la capacidad de hacer mal es hacerlo. No, tener la capacidad y decidir no hacerlo. Eso hace que esa bondad que esa persona ejecute tenga mayor sentido. Porque también podía haber hecho el mal, pero hizo el bien. ¿Me hago entender? Por eso se necesitan ambas cosas. Se necesita la luz y la oscuridad. En ese sentido le doy toda la razón a Leibniz. Este es el mejor de los mundos posibles que el creador pudo crear, o los creadores, llámese como se llame. Este es el mejor de los mundos posibles, con todo y religiones, profecías, injusticia, porque había un sentido. ¿Cuál? A mi modo de ver hoy, en la actualidad, teníamos que ver las profecías, como lo dijimos en el podcast anterior, como una distracción más. Ese era el juego. Las profecías eran otra distracción más. Otra distracción que hacía parte del juego de la creación. Un día teníamos que entender que no podíamos seguirle dando nuestra energía a profecías externas, a profecías que un ser humano escribió en el pasado. No. ¿Por qué? Ahora decido hacer mis propias profecías. Y a no tener que estar esperando algo solamente para estar presentes. ¿Sí me hago entender? Exacto. Si voy a confiar en algo escrito, pues que sea escrito por mí mismo. Si lo voy a poner mi confianza, mi esperanza, mi energía, si voy a disfrutar de unas gotas de miel, pues que esas gotas de miel
las produzca yo mismo. Porque es que la vida es ahora. Porque Es ahora. o sea, si este man, espera, ya cita, este man, si el protagonista de la historia que lo está esperando el dragón dice, no, yo no me puedo comer esta miel ya, porque si me la como ya, entonces ¿qué voy a tener para comerme más tardecito, que yo sé que no me va a comer nadie? El tigre se va a cansar, entonces no se come la miel al fin. O sea, la vida es ya. Y yo creo que ahí la vida es ya, y por eso puede sonar un poquito como a frase de cajón, al cliché, pero yo creo que si algo nos ha enseñado la migración también es disfrutar el aquí y el ahora, porque es que puede que eso que estés viendo hoy ya no va a estar mañana. Entonces esa persona que tienes al frente puede que mañana no esté, dile hoy lo que le tengas que decir del amor, de mira hoy lo bueno de él o de ella, valora eso hoy. Porque quizá mañana no está, porque está algo más y más chévere, porque puede que esté algo menos, pero la cosa es que cambia, y cuando eso cambia, esa realidad cambia, es cuando dices, ay, pero ¿y qué pasó conmigo? O sea, aprendamos eso hoy, que mañana será diferente, y sí o no vamos a extrañar eso, entonces disfrutémoslo hoy para que mañana podamos seguir disfrutando lo que tenemos mañana y no estar extrañando lo que tuvimos ayer. En ese sentido, la peor tragedia o el gran mal aquí no es ser devorado por el tigre o por el dragón. La peor de las tragedias sería no haber disfrutado de la miel. Exacto. No haberla saboreado y caer en las fauces de alguno de estos dos animales sin disfrutar de la miel. La peor tragedia que el ser humano puede vivir es morir sin haber vivido su propia vida, sin haber hecho y cumplido sus propias profecías. No sé si has escuchado este concepto de profecías autocumplidas. Es un concepto interesante que nos plantea que básicamente lo que hacen las religiones es basarse en unas profecías que se escribieron supuestamente hace muchos años, antiguas, y nos hacen creer a la humanidad que se están cumpliendo, cuando en realidad los que tienen el poder hacen cosas para que se cumplan. Okay. Para luego decir, miren que se está cumpliendo. Uh-huh. Pero es una manipulación, es simplemente una actuación donde hay un interés de cumplir X profecías. Bueno, yo los invito, y me invito a mí mismo, a que hagamos nuestras propias profecías autocumplidas. Uh-huh. Profeticémonos a nosotros mismos todo lo que deseamos, el bien que quiero vivir, el bien que le quiero hacer a otros, la transformación que quiero experimentar, las cosas que quiero dejar atrás, las cosas que quiero empezar a sentir. Profecías autocumplidas por nosotros mismos, no por los de afuera, no por los gobiernos, no por el sistema, por nosotros mismos. Que van más allá del positivismo tóxico, de la ley de la manifestación, o sea, que va más allá del discurso. Total. Que va a la acción diaria, al autoconocimiento, a la observación, al ver cosas que sí hay porque yo mismo las creo. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Tolstoy, el desgarramiento de vivir. Tolstoy también buscó a Dios, pero no lo encontró en la razón, ni en las iglesias, ni en los reyes, ni en los libros. Lo buscó en la tierra, en los campesinos, en la compasión, en el sufrimiento humano. ¿Para qué vivir? ¿Para qué hacer algo si todo termina en la muerte? Es una postura bastante cruda, pesimista, y que llevó a Tolstoy a vivir una crisis existencial muy fuerte, muy fuerte. Incluso contempló el suicidio como salida. ¿Para qué hacemos las cosas si todo termina con la muerte? Bueno, él, en esa búsqueda, en esa crisis, donde tocó fondo, tuvo que tomar decisiones. Tuvo que buscarle su propio sentido a la vida. Y eso me parece tan valiente, me parece admirable. Despojarnos de todas las muletas, todas las religiones, todas las corrientes habidas y por haber que pretenden darle sentido a nuestra vida a partir de la amenaza, de la manipulación,
del engaño, de las promesas, de las recompensas. Tirar todo eso a la basura y empezar a buscarle el sentido a la vida por mí mismo. Eso fue más o menos lo que hizo Tolstoy y lo encontró en eso, en una vida sencilla, en trabajar la tierra, en estar junto a los campesinos de su época, de aquella Rusia. En eso le encontró sentido a la vida. Ayer hablábamos tú y yo acerca de algo que nos pasa a los seres humanos y lo traigo a colación en este momento por esto que estamos hablando de Tolstoy, y es lo siguiente: si hay un gran mal en nosotros los seres humanos que nos acosa todo el tiempo, es el olvido. El olvido. En lo personal, yo quisiera saber, me gustaría saber, creo que le pasa a muchas personas, tenemos una necesidad inherente a nosotros de saber nuestro origen como especie. No todos se lo preguntan, pero yo sé que también hay muchos que sí, por eso las religiones tienen tantos seguidores en el mundo, porque las religiones un poco nos explican eso. Cada uno tiene la historia Nos del dan origen. una teoría de dónde venimos como especie. ¿Quién carajos nos creó? ¿Cómo surgió la humanidad? Y bueno, cada religión tiene su historia, su postura, cada libro sagrado, muchas posibilidades, pero yo llegaba a esta reflexión personal. Yo ni siquiera puedo recordar cómo nací yo. Sí, tengo a mi mamá que me cuenta cómo nací, en qué hospital, en qué circunstancias, si fue muy doloroso su parto o no. Yo personalmente conozco esa historia. Tengo el privilegio de haberla escuchado de labios de mi madre y la sé porque ella me la cuenta, pero yo no la recuerdo. No la recuerdo. Mis recuerdos llegan hasta los 5, 6, 7 años en adelante. Increíble. Por ahí tengo pequeñas imágenes de quizás cuando tenía 2 o 3. Pequeñas. Vagos. Pero me cuesta recordar cómo nací, dónde nací. Imposible. Yo creo que ningún ser humano recuerda el momento exacto en que nació. Tenemos que confiar en lo que nos cuentan otros. Y aprendemos a vivir con ese olvido. Si no podemos recordar nuestra propia historia, ¿cómo vamos a recordar la historia de nuestra especie? Conclusión: esto no es una historia para que nos pongamos pesimistas. Dejemos así. Esto no es para que nos pongamos pesimistas ni tristes. Esto es para que abracemos la incertidumbre. A mí me da risa, o sea, porque me parece como tan bonito, tan chistoso. O sea, no es una risa de burla, sino que es como esas... O sea, la humanidad con las preguntas que son muy obvias, pero que también son tan profundas. Y a la vez yo digo, vení, pero es como cuando tú eras chiquito y llorabas porque perdía Nacional y tu papá, recuérdame la frase que tu papá te decía. Bueno, me decía... Pues que te decía como, no se ponga triste por eso. No se ponga triste. Mañana igual hay que levantarse a seguir viviendo. Entonces yo creo que a veces los seres humanos llegan a ese montón de preguntas y no, pues hay que seguir levantándose a resolver lo inmediato, ¿cierto? Pero a la vez es muy bello que nos surjan estas preguntas, porque es que nos hacen lo que somos. Sí, incluso, ¿sabes qué reflexión saco de por qué la importancia de plantearnos estas preguntas? Porque nos hacen menos engañables, menos manipulables. Este tipo de reflexiones. Y abren la contemplación, o sea, yo creo que abren la contemplación, y para mí yo seguiré firme en que eso le da belleza a la vida. Totalmente, nos hace más conocedores de nosotros mismos, más libres, más independientes, más autónomos, era la palabra que estaba buscando. Menos dependiente de otros, de las versiones que otros nos quieran vender, enseñar acerca de nuestro origen. Para un poco, si no puedes recordar tu propio origen, ¿cómo pretendes recordar el origen de nuestra especie que lleva milenios en la Tierra? No podemos saberlo. Quizá algún día lo sabremos, no lo sé. Yo quisiera saberlo, me muero de ganas por saberlo. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó la humanidad en esta Tierra?
Hay muchas teorías, no sé cuál es la verdadera, no lo sé, pero decido abrazar esa incertidumbre y eso me hace menos manipulable, eso me hace menos engañable, eso me hace más autónomo, más libre. Y eso está bien. Ahora, si tú quieres poner toda tu confianza en X o Y teoría, está bien, Sí. lo aplaudo, no pasa nada. Es la decisión. Es tu decisión. Autonomía. Pero ya te preguntaste, ya te planteaste esto que te acabo de decir. ¿Recuerdas tu propio origen o tienes que confiar en la historia de otros, en lo que otros te dicen? En mi caso, me toca recordar o confiar mejor en la historia de mi mamá. Pero digamos que es una historia relativamente confiable, porque ella fue protagonista de ese momento. Y está viva y me lo cuenta y lo recuerda. Estoy seguro que no exactamente como sucedió, porque nuestra memoria empieza a sufrir de olvido. El olvido también acosa a las madres. Me recuerda la novela del colombiano, ¿Cuál? El olvido que seremos. Mamita. Esa novela... Uf. Es la novela. Sí. Tolstoy miró al mundo y no vio un plan perfecto como el que veía Leibniz, que decía que este era el mejor de los mundos posibles. Tolstoy no vio eso. ¿Qué vio él? Injusticia, guerra, explotación. Y también se vio a sí mismo lleno de contradicciones. En cambio, Leibniz decía que todo tiene sentido. Mientras él decía eso, Leibniz, Tolstoy gritaba, nada tiene sentido. Y sin embargo, no puedo dejar de buscarlo. Qué hermoso. Me parece bellísimo. Esa sinceridad. Quiero buscarlo por mí mismo. Nada tiene sentido, pero no puedo dejar de buscarlo. Y si lo voy a encontrar, lo encuentro por mí mismo. Que tenga sentido para mí, no importa que no lo tenga para otros. A veces es inevitable compartir ese encuentro con otros, y eso es muy lindo. Encontrarme con otra persona en el mundo que compartamos el mismo sentido de vida. Es que yo creo que todos en la vida tenemos la maravillosa oportunidad de tener Leibniz y Tolstoy en nuestro camino. Y en nuestra mente. Y en nosotros mismos. Yo creo que no estamos obligados a ser para toda la vida Tolstoy, ni ser para toda la vida Leibniz. Estamos llamados y tenemos la gran oportunidad de ser nosotros mismos, integrando todas las cosas que lleguen, porque esa es la vida, vivir. Ahorita te contaba que ayer tuve una maravillosa experiencia y pues cuando fuimos al parque con los niños, estábamos ahí los tres cuando se nos acercó una abuelita. Yo le pongo entre 80 y 85 años. Una señora que se le notaba pues su dificultad para caminar, estaba con su andadera, con su andadorcito, y empezó a ponernos conversa porque pues, se le nota que le gusta conversar, y porque Efraín y Angélica le ofrecieron crispetas, pero la señora le dice, yo ya no las puedo comer porque la señora pues ya le faltan gran parte de sus dientecitos y vio que Efraín está en la etapa de mudar los dientes. Entonces le dice a la señora, es que yo estoy como tú, come tú. Entonces Efraín le decía, pero entonces si tú estás como yo, ¿por qué no puedes comer? Entonces ella le decía, porque es que a mí mis dientes no van a volver a crecer, los tuyos sí. Y en ese momento tú los puedes masticar con los dientecitos de atrás, yo ahora no puedo hacer eso. O sea, entonces ver ese encuentro de edades y cómo aquí hemos visto mucho eso, porque en donde vivimos hay mucho adulto mayor, y estas personas mejor dicho, se estremecen de ternura cuando ven a nuestros hijos, y a nuestros hijos les gusta mucho ponerles conversa y les preguntan cosas que uno como adulto no sería capaz porque le da pena. Entonces le preguntan cosas. Angélica incluso le preguntaba como, decía, yo me bañé, tú ya te bañaste, pues cosas así que uno dice, ay no y se pusieron a conversar. Bueno, los niños se fueron a jugar y la señora se quedó conversando, pues contándome cosas. Y me contaba que su marido murió hace 4 años. Y en el discurso, yo creo que hablé con ella, la escuché, hablamos más de media hora. Y yo en su discurso no escuché una queja
pues exacerbadas y pues que a veces la gente dice, ay, me duele. No está mal que uno se queje, ¿cierto? Pero a lo que me sorprendía era una señora de más de 80 años y hablaba en la manera que hablaba de su vida. Y yo decía, ay, qué lindo. Y ella me decía, alcancé a preguntarle como, ¿qué le dirías a una persona con la mitad de años que tú tienes? Y ella me decía algo así como, ay, a vivir, hay que vivir. Hay que vivir lo que tienes, con los que estás, y no afanarse. O sea, era como, no te afanes, vive y disfruta de lo que tienes ahora. Y ya. Y ay, me parecía tan bello. Fue un encuentro muy bonito, la verdad. El contraste, ella con los años que llevaba, los niños con sus inquietudes y curiosidades. Y después me decía, vuelve por acá y en estos días nos sentamos a conversar de nuevo. Muy bonito, la verdad. Fue un encuentro son bien hermosos bonito. esos contrastes. Es impresionante. Son lecciones de la vida. Muy bonito, la verdad. Sí, me dejas sin palabras porque me hace pensar en Leibniz y darle la razón. Me es inevitable darle un poco la razón, aunque fuese tan criticado en su momento, porque es que la vida tiene tantos contrastes que a Tolstoy y a muchos nos duele. La vida a veces duele muchísimo. Duele la pérdida de nuestros seres queridos, duele la vejez, duele nuestra degradación física, duelen muchos momentos de la vida, el desarraigo, la soledad, duelen tantas cosas, pero al mismo tiempo hay momentos de placer tan maravillosos, esas gotas de miel, que son esos contrastes lo que hacen que este sea el mejor de los mundos posibles. Quizás sin ese contraste, como lo decíamos al principio, no seríamos lo que somos, seríamos otra cosa. Y no alcanzo a imaginar, me gusta imaginar otros escenarios, pero no me alcanzo a imaginar qué seríamos si no hubiese oscuridad, qué seríamos si no hubiese maldad, si no hubiese tragedias, si no hubiese muerte. ¿Qué seríamos? ¿Qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de nosotros? No lo alcanzo a imaginar, no lo sé. También hablábamos el otro día si hubiésemos podido hacer algo mejor, sin tanta injusticia, sin tanto dolor. Yo creo que la humanidad sigue trabajando en eso. También otros siguen trabajando en crear más injusticia. Pero yo creo que eso sigue habiendo la inquietud del ser humano por hacer algo mejor de esto. Incluso muchos se levantan todos los días pensando en sí mismos ser su mejor versión, que creo que esa frase hay que tomarla con pinzas, porque si yo estoy pensando en hacer la mejor versión de mí mismo, pero para hacerlo me estoy lacerando, me estoy lastimando, estoy menospreciando lo que soy actualmente, no estoy viendo el aquí y el ahora, que es lo que estamos hablando, no estoy disfrutando de lo que soy porque es que tengo que ser mi mejor versión, entonces no, ya no hay, ¿cierto? Pero si yo estoy pensando en ser mi mejor versión, porque todos los días soy consciente de que es una oportunidad más una nueva oportunidad para volver a mirar, para volver a empezar, para agradecer por ese rayito de luz que entra por la ventana, o por esa oscuridad que me permitió cerrar los ojos y descansar, o por ese silencio que me permitió tener un tiempo de introspección, o por el vecino que pone reggaetón y bueno, no me dejó dormir también, pero vamos a ver qué pasa hoy. Si lo vemos de esa manera, yo creo que es distinto, pero yo creo que también la humanidad sigue con esa inquietud, buscar hacer esto distinto, buscar esto más. Y encontramos sentido en esa búsqueda. Yo creo que sí. ¿Qué pasará el día que lo encontremos? ¿Qué pasará el día en que encontremos el cobre al final del arco iris y si hay duende o no? No lo sé. ¿Qué pasará el día en que encontremos todas las respuestas? ¿Sucederá? ¿Llegará ese día? Nos vemos en el próximo... No, mentiras. ¿Optimismo o lucidez? ¿Y si la fe, en un orden perfecto, nos hace ciegos ante el sufrimiento real? ¿Y si decir todo está bien es una forma elegante de no hacer nada?
Tolstoy no quería aceptar el mundo como estaba, lo llamaba transformarse. Un poco también la filosofía nietzscheana. Vamos a transformar el dolor, vamos a transmutar, vamos a vivir el dolor no para aceptarlo, sino para transmutarlo y hacernos mejores, para crecer. Tolstoy llamaba al mundo a dejar de oprimir, a vivir con coherencia. Mientras Leibniz buscaba armonía, Tolstoy buscaba redención. Leibniz consuela, Tolstoy incomoda. Uno ofrece razones, el otro exige verdad. Yo creo que para encontrar un equilibrio y en consecuencia de lo que hablábamos hace unos minutos, lo tomo como mi llamado personal. Estamos llamados a transformarnos, a crecer, a mejorar todo el tiempo, a buscar ser mejores, pero a partir de la aceptación. La base debería ser la aceptación, primero de nosotros mismos. Me acepto como soy, acepto mis incoherencias. No solo las acepto, las reconozco, las digo en público, a mí mismo y en público. Hey, soy incoherente en esto y en esto. Y me las digo mirándome al espejo. Estoy siendo incoherente con esto y me acepto tal cual soy. ¿Ahora qué voy a hacer con esto? Ahora, ¿cómo voy a hacer para tratar de ser más coherente? ¿En verdad quiero que esto cambie o no? Exacto. ¿Esto le está haciendo daño a los demás o solo a mí mismo? Pero eso se logra, perdón, ¿qué vas a decir? Sí, sigue tú. Eso se logra, creo yo, cuando empezamos a liberarnos de las corrientes externas, de las O más que liberar, profecías exacto, externas. que no se vuelva que ese tipo de cosas que llegan de afuera, las teorías, las doctrinas, las profecías, en fin, no se vuelvan el comandante de mi avión, pues el comandante de lo que soy, que sea yo mismo mi propio comandante. Tal vez necesitamos a ambos, a Leibniz cuando el mundo parece absurdo y necesitamos creer que algo lo sostiene, a Tolstoy cuando nos adormecemos y olvidamos que el dolor ajeno nos reclama. Entre el filósofo que dice todo está bien y el escritor que grita esto no puede seguir así, tal vez se juega también nuestra manera de estar vivos. De esta forma hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy, Migrante de Ideas. Quisimos hacer este viaje sentido, profundo, maravilloso, trayendo a nuestra conversación a estos dos personajes entrañables de la historia que nos han llevado a reflexionar, a tocar nuestra alma y a pensar en cosas que antes no habíamos pensado. No sin antes hablarles de algunas recomendaciones. Por ejemplo, en mi caso, quiero recomendarles dos películas. Podría decirse que es una serie llamada Una terapia peligrosa, cuyo protagonista es el gran Robert De Niro. Es una película viejita. La primera es del año 99 y la segunda creo que se hizo en el año 2002, 2003, por ahí. Se hizo 2-3 años después. Las dos las encontré en Netflix, como quien encuentra una joya en un pantano. No porque Netflix sea un pantano, sino porque buscamos películas que tratamos de que nos vayan a gustar. Y a veces me gasto un poco de tiempo, pero a veces las encontramos. Hemos encontrado muchas joyas perdidas, bastante escondidas. Estas dos películas son una secuencia de una de la otra. Nos encantaron a ambos. Nos reímos mucho. Nos reímos, son profundas. Les cuento un poco. Robert De Niro hace de mafioso. Es un mafioso con mucho poder, pero resulta que al tipo le empiezan a dar ataques de pánico. Y en esa búsqueda, los amigos, hay un personaje que es uno de los amigos de De Niro,
es el alma de la historia, es muy chistoso. Están tratando de buscarle a ellos le llaman un loquero, para que le ayude bueno, porque primero le hacen exámenes físicos y ven que físicamente no tiene nada, es un asunto psicológico. Y entonces encuentran a un psicólogo. El psicólogo es hecho por un Billy Crystal. Billy Crystal. Él se autodenomina psicoanalista. En inglés la película también se llama Analyze This, por si la quieren buscar. Y bueno, y la historia comienza con esta terapia, por eso llama una terapia peligrosa. Esta terapia es bastante profunda, pero con ese entorno cómico. Porque resulta que este mafioso con tanto renombre, poderoso, gente a su mando, armas, todo este mundo que ya conocemos, tenía una crisis profunda con su paternidad. Tenía episodios de llanto sin control, entonces imagínense esos contrastes. El entorno del mafioso, macho man, pues que es invencible, y de pronto se ponía a llorar y no podía controlarlo. Es muy chistosa y nos encantó, nos gustó muchísimo. Empieza esa búsqueda por encontrar el origen de su conflicto. Y dan con él, pero no solamente dan con el origen del conflicto del mafioso, sino que también el terapeuta tenía también su conflicto y también da con el origen de su conflicto, y ambos empiezan a trabajar en él de una forma bien particular. La recomendamos muchísimo, ambas películas. Vamos a dejar el link en la descripción. Sí, en la descripción les dejaremos. Por mi parte, yo quiero también recomendarles una película que se llama La Odisea de los Giles. Está también en Netflix. Es una película argentina, es una comedia dramática que está desde 2019. Hay dos actores que son pues como muy conocidos, que está el gran Darín, Ricardo Darín, argentino, y está nuestro colombiano Andrés Parra. Y bueno, otros muy buenos actores más conocidos en la Argentina. Mira que la comedia fue tan exitosa que fue seleccionada como la representante del país para los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional en 2019. Es muy buena, a mí me encantó, y igual pues nos encantaría que ustedes las vieran, y cuando las vean, si nos quieren hacer algún comentario, bienvenida. Nos gustaría mucho saber también como la percepción, porque pues todos tenemos gustos muy diferentes en el arte del cine. Pero esta película tiene elementos muy bonitos, es profunda, también tiene cosas muy chistosas, y bueno. ¿Sabes qué me encantó de esa película? Entre muchas otras cosas, cómo le dan la vuelta al concepto de Gil. Sí. Un Gil en Argentina es un idiota. Es un idiota. Pero ellos le dan la vuelta a ese concepto y lo hacen de una forma maravillosa, espectacular. Me fascinó. Invitados también a verla. Nos fascinó. Nos gustó mucho, entonces bueno, aquí están nuestras recomendaciones. Gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo. Esperamos encontrarnos en muy poco tiempo. Lo más seguro es que en una semana nuevamente nos escuchemos. Y bueno, un abrazo por allá donde quiera que estén, nos estén escuchando. Nos veremos y nos encontramos en una próxima emisión. Este contenido, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Y comenta y comparte con tus amigos. y bye bye. Adiós, bye bye.